El primer tema que queremos desarrollar con ustedes a partir de este curso de la anticoncepción en pacientes de alto riesgo es un tema que manejamos los obstetras con muchísima frecuencia en nuestras pacientes de alto riesgo, específicamente aquellas con trastornos hipertensivos del embarazo. Recordemos que un porcentaje de estas pacientes van a permanecer hipertensas ya en un estado de no gestación y estas pacientes, evidentemente, por el alto riesgo obstétrico que tendrían en gestaciones ulteriores, necesitan que tengamos una asesoría de anticoncepción ideal para este tipo de condición. Conflicto de interés. Quiero manifestar que recibo una remuneración por esta conferencia por parte de Laboratorios Bayer, que los conceptos emitidos en esta conferencia son propios, que esta presentación es científica e informativa solo con fines académicos, adicionalmente que el contenido es responsabilidad del consultor. Bayer no se responsabiliza por cualquier daño que se ocasione con el uso de estas diapositivas o por parte de estas, y Bayer no recomienda el uso de sus productos de ninguna otra manera que no sea la indicación aprobada por las autoridades reguladoras y el CCDS emitido por la compañía. Para esta conferencia específica acerca de los métodos anticonceptivos en términos de la paciente hipertensa, vamos a hablar fundamentalmente de dos aspectos principales. Uno, cuáles son los métodos para la hipertensa crónica, es decir, aquella paciente que tiene hipertensión crónica, sea secuelas de una preeclampsia o que venga de un estado hipertensivo del embarazo o sea una hipertensa crónica per se. En este momento, los trastornos hipertensivos asociados al embarazo producen un aumento significativo en el riesgo de las complicaciones en las pacientes embarazadas. Es de suma importancia que nosotros aconsejemos a nuestra paciente, la cual estuvo preeclámptica o hipertensa en un embarazo anterior, acerca de cuáles son los métodos anticonceptivos ideales para su condición y de esta manera tratemos de prevenir ciertas complicaciones. Hemos querido hacer una revisión cuasi sistemática en la cual después de una evaluación metodológica se utilizaron en general 6 artículos. Ya vamos a ver cómo se hizo los criterios de selección para poderlos incluir en esta revisión y poder evidentemente sacar las conclusiones que al final de la misma haremos. Dentro de esta revisión cuasi sistemática se realizaron unas búsquedas en las bases de datos Medline, PubMed y Cochrane, conocidas por muchos de ustedes, en donde se buscaron las citas más relevantes combinando los términos y sus sinónimos, específicamente hipertensión y anticoncepción. De esa manera, después de la revisión metodológica, escogimos los mejores artículos que metodológicamente respondieran la pregunta de investigación o el cuestionamiento que nos presentábamos en este momento, que sería cuál es el mejor método anticonceptivo en términos de eficacia y seguridad para la paciente con hipertensión. Claramente, la paciente hipertensa es una paciente de alto riesgo, no solamente cuando está en embarazo, sino cuando la paciente está en estado no gestacional. La prevalencia global de la hipertensión crónica es muy alta y adicional a esto, tenemos que alrededor de la mitad de las pacientes que padecen esta enfermedad tienen un mal control y seguimiento de la misma. La hipertensión se encuentra asociada a un aumento significativo en el riesgo de efectos adversos cardiovasculares y renales. Y esto es fundamental, porque la hipertensión arterial, que es llamado por los internistas, cardiólogos y nefrólogos el enemigo silencioso, claramente inicialmente no presenta ningún síntoma en nuestras pacientes y solamente lo vamos a encontrar en el tamizaje que hacemos, en un control, digamos, de medicina general o en un control internista, a veces por cualquier otra razón, encontrando a la paciente con cifras tensionales elevadas. Se estima que aproximadamente 1.7 casos de infarto agudo de miocardio y 34.1 casos de enfermedad cerebrovascular por cada millón ocurren al año en pacientes normotensas de 30 a 34 años de edad, mientras que la tasa de estos mismos eventos, y miren ustedes ahí en la diapositiva, se aumenta 10.2 veces y 185 veces respectivamente cuando tenemos nosotros estados de hipertensión no controlados o no conocidos. A eso tenemos que sumarle que si la paciente se embaraza, pues evidentemente vamos a tener unos riesgos muy importantes para el feto y por eso vamos a tocar someramente algunas condiciones específicas en el estado gestacional. En cuanto a los trastornos hipertensivos del embarazo, evidentemente tendríamos que afectan más o menos el 7 al 10% de los mismos, pero generalmente esta frecuencia de aparición varía de acuerdo a las zonas geográficas o a las situaciones sociodemográficas en donde nos encontremos, de acuerdo a los factores de riesgo, dando esta frecuencia que oscilaría entre el 0.1 al 35%. En Colombia continúa siendo la principal causa de mortalidad materna, más o menos el 42%, la cual ha venido disminuyendo afortunadamente, pero recuerde que cuando tenemos una paciente preeclámptica aumentamos 5 veces la mortalidad perinatal.
Tiene un impacto social y económico alto y definitivamente su tratamiento, aunque es efectivo en ciertas condiciones que nosotros realizamos, al no conocer su etiología y su fisiopatología de una manera global, pues es difícil que logremos unos resultados materno-perinatales mejores. La preeclampsia es una de las principales causas de mortalidad materna y perinatal, como ya dijimos, y tenemos que afecta de manera global el 18% de las muertes maternas a nivel global, es decir, entre 62.000 y 77.000 muertes por año. Muchas de estas muertes están relacionadas con presentaciones no clásicas o atípicas de la enfermedad, por lo tanto, la identificación de estos factores de riesgo, factores mórbidos, debe ser producto de nuestra preocupación y definitivamente llamar al cuerpo médico del control prenatal a que busque activamente los signos para tratar de prevenirla y, por supuesto, para tratar de anticiparnos a todas las complicaciones. Puede tener presentaciones inusuales de difícil diagnóstico y que retrasa, evidentemente, las intervenciones. La preeclampsia cataloga y me aumenta el riesgo de complicaciones materno-fetales cuando se presenta de manera típica. Sin embargo, sabemos que para mejorar la detección de las gestantes con preeclampsia atípica, debemos evidentemente buscar todos aquellos factores de riesgo en las pacientes que nos ayuden evidentemente a encontrar o a tratar de predecir cuál paciente hipertensa va a tener ciertas complicaciones durante el periodo gestante. Si nosotros hacemos una búsqueda de la literatura en la cual nosotros busquemos qué manifestaciones típicas de la preeclampsia, encontraríamos más o menos lo siguiente. Si ustedes ven en ese diagrama que estamos viendo, al buscar solamente los trastornos hipertensivos del embarazo, lo más reciente de los últimos 5 años, nos estaremos enfrentando a 14.200 artículos. Pero si solamente buscamos preeclampsia, fíjese que ya habría 43.169 papers. Si mezclamos los dos y definitivamente buscamos qué manifestaciones de preeclampsia serían atípicas, pues definitivamente nos estaríamos enfrentando solamente a 176 artículos. Pero como ustedes ven, la literatura médica nos brinda una gran cantidad de herramientas que nos debe llamar la atención acerca de la capacidad de discernimiento para encontrar cuáles artículos definitivamente nos ayudan a responder nuestras preguntas clínicas en cada momento. Preeclampsia, en general, la vamos a definir como un síndrome de etiología multifactorial que se asocia a una disfunción endotelial y que se presenta únicamente en la raza humana. Esto es fundamental para que nosotros entendamos cuáles son las condiciones específicas en las cuales la preeclampsia se desarrollaría en un embarazo y en otros no. Toda esta cascada fisiopatológica nos lleva a encontrar diferentes grados y diferentes manifestaciones de la hipertensión durante la gestación. Una de ellas es la proteinuria gestacional, que es evidentemente la aparición de proteinuria en la orina y que lo diagnosticamos mediante el examen de orina de 24 horas, donde tendríamos 4 estados principales. La hipertensión crónica, que es el motivo de la discusión hoy, la hipertensión gestacional, la preeclampsia-eclampsia y el fenómeno de hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada. Definitivamente los fenómenos de preeclampsia y eclampsia, tengan o no tengan un fenómeno hipertensivo o de proteinuria, me van a producir diferentes grados de enfermedad y hacen que la paciente tenga diferentes manifestaciones, tanto desde el punto de vista físico materno como desde el punto de vista placentario y fetal. Proteinuria gestacional. Muchas veces esta proteinuria gestacional aparece como la primera manifestación de preeclampsia y me permite definitivamente encontrar otras situaciones en las cuales vamos a tener alteraciones del riñón de la paciente. Muchas de ellas se pueden confundir con enfermedades inmunológicas como son el lupus y como son la nefropatía, específicamente la de nefropatía por depósitos de IgA, a la cual le vamos a dedicar una charla específica dentro de este curso. Pero también va a tener manifestaciones cardiorrespiratorias, por lo tanto es importante mantener nuestra paciente oxigenada a todo nivel y tratar de prevenir ciertas complicaciones como son el edema pulmonar y la ascitis. Otra manifestación de esta hipertensión se puede dar cuando aparece este síndrome hipertensivo antes de las 20 semanas. Y muy probablemente cuando nosotros nos enfrentamos a esta situación, muy seguramente vamos a estar enfrentando una paciente que es hipertensa crónica no conocida y que probablemente haya debutado durante el embarazo. Dentro de este grupo aparecen aquellas pacientes que hayan tenido enfermedad trofoblástica gestacional, síndrome de anticuerpos antifosfolípido, hipertiroidismo, anemia hemolítica microangiopática, el lupus eritematoso sistémico y evidentemente la preeclampsia severa. Clínicamente se pueden manifestar, como todos ustedes lo saben,
a diferentes niveles. Pueden tener síntomas y signos a nivel del sistema nervioso central, como son la cefalea, las alteraciones visuales, las alteraciones en la audición, como los tinnitus, y adicionalmente pueden tener manifestaciones de dolor epigástrico, dolor en hipocondrio derecho, que me clasifica a la paciente como una paciente preeclámptica severa. Existe también la posibilidad de que tengamos este dolor abdominal, epigástrico, que es muy característico de estas pacientes cuando están gravemente enfermas, en donde tendríamos la congestión de los sinusoides hepáticos, adicionalmente tendríamos una hipoxigenación de todo el área hepática con desarrollo de hematoma subcapsular y en los casos más severos, ruptura hepática. Existe también la posibilidad de que la paciente desarrolle un síndrome de fuga capilar, en donde definitivamente la proteinuria hace que la paciente entre en un estado de hipoproteinemia y esto cambia la presión oncótica que se pueda presentar en el vaso sanguíneo, creando una extravasación. Y extravasación se produce y me explica los edemas a nivel de áreas de declive y de miembros inferiores, pero también me explica la ganancia de peso, la posibilidad del edema pulmonar, el edema facial y una disfunción multiorgánica. Es importante que reconozcamos a estas pacientes con el fin de evitar cada una de las complicaciones y que definitivamente prevengamos cada una de estas situaciones de morbimortalidad. El profesor Bajazibay nos incluye dentro del manejo integral de estas pacientes el entender que el desarrollo de los síntomas de la preeclampsia no solamente se debe al aumento de la presión arterial, sino que también se debe a la alteración capilar y a la alteración que se presenta en las alteraciones hematológicas como son la fibrinólisis y la hemólisis. Esto hace que tengamos manifestaciones clínicas sistémicas y que catalogue la preeclampsia como un problema evidentemente sistémico y multidisfuncional. Con respecto específicamente a todo lo que hablamos de hipertensión arterial y embarazo, tenemos que tener en cuenta que tanto la hipertensión arterial crónica como los trastornos hipertensivos asociados en el embarazo producen un aumento significativo del riesgo de complicaciones de las pacientes embarazadas y creo que lo entendimos muy bien con las diapositivas anteriores. Es de suma importancia asesorar adecuadamente a este grupo de pacientes sobre los métodos anticonceptivos. Recordemos que hacia el 2010 el Centro de Control de Enfermedades, el CDC de Atlanta, publica por primera vez la guía de criterios médicos de elegibilidad tanto para el uso de anticonceptivos, que proveía las recomendaciones para uso seguro de estos métodos, sino también que podría, evidentemente, incluir a aquellas pacientes que tuvieran ciertas condiciones médicas y otras características especiales. Evidentemente, el objetivo en este momento es conocer el método anticonceptivo de primera línea recomendado para las pacientes con hipertensión arterial crónica y con antecedente de preeclampsia. Esta búsqueda cuasi sistemática, nosotros quisimos incluir dentro de la misma ensayos clínicos, estudios clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas, metaanálisis previamente publicados y evidentemente que tuvieran la correlación con el antecedente de hipertensión arterial crónica y preeclampsia y cuál debería ser las condiciones o cuáles deben ser las características clínicas para nosotros escoger nuestro método anticonceptivo ideal. Se excluyeron aquellas publicaciones realizadas antes del año 2000 y que no se encontraran en idioma español o inglés, que fueron las que se incluyeron, y evidentemente que se hayan realizado en poblaciones fuera del continente americano y europeo. En la estrategia de búsqueda se realizaron o se revisaron las bases de datos Medline, PubMed y Cochrane para citas relevantes combinando los siguientes métodos o los siguientes términos, que son la hipertensión y la anticoncepción en sus términos en inglés. Estas palabras se combinaron con el conector lógico y. Al finalizar de esta búsqueda se encontraron 1058 artículos. De esos 1058 artículos, 1039 fueron excluidos por preselección de cita bibliográfica en la cual no encontramos una correlación con nuestra pregunta de investigación. Y 19 de ellos fueron incluidos para la revisión final. De estos, 6 estudios se excluyeron por pertenecer a una población fuera del continente americano y europeo, que era nuestra población de interés, y 7 fueron excluidos por no cumplir con el objetivo general de nuestro estudio. A la revisión final se incluyeron entonces 5 estudios, de los cuales pudimos hacer la revisión con sistemática y se agregó un estudio por recomendación de experto. En total, hicimos esta revisión cuasi sistemática basados en 6 estudios totales para lograr nuestra respuesta a esta pregunta de investigación. Hacia el año 2016, la Organización Mundial de la Salud publica cuáles son los criterios médicos de elegibilidad cuando estamos hablando acerca de los métodos anticonceptivos y de esa manera los clasifica en 4
puntos o en 4 condiciones específicas. Adicionalmente, se apoyan en las recomendaciones del CDC, en donde también se hablaba de los métodos anticonceptivos para las mujeres con ciertas características o condiciones de alto riesgo. Dentro de esta clasificación de la OMS y la CDC, se aplica que la categoría 1 es una condición en la cual no hay una restricción para el uso del método anticonceptivo. Es decir, salvo la condición específica de la decisión de la paciente, no tendríamos ningún problema en formular tanto el que el médico recomiende como el que la paciente desee de acuerdo a sus características. En segundo lugar, la paciente tendría una condición en la cual las ventajas de usar el método anticonceptivo siempre va a superar los riesgos teóricos. Y esto es fundamental en lo que estamos hablando, porque definitivamente estamos hablando de una paciente que ya presenta unas características clínicas descritas. La categoría 3 hablaría de una condición en la cual los riesgos teóricos o probados superan las ventajas del uso del método. Y en la categoría 4 tendríamos una condición que representa un riesgo inaceptable si utilizamos un método anticonceptivo específico. Por lo tanto, esto es fundamental para la decisión. En esta diapositiva estamos viendo el documento original de la Organización Mundial de la Salud en su 5ª edición del año 2015, en donde claramente nos da todas las recomendaciones específicas para poder tener esos criterios médicos de elegibilidad y poder saber cuáles son los verdaderos beneficios para unas condiciones médicas específicas en cada una de nuestras pacientes. Claro, cuando hablamos de mujeres con condiciones especiales, pues definitivamente es porque en ese grupo de pacientes el tener un embarazo es un riesgo que no es aceptable para la salud y que definitivamente debe llamar la atención no solamente del grupo médico, sino del sistema de salud, el cual hace parte de los actores de la atención a estas pacientes. Definitivamente, mantener estas pacientes en un estado de no embarazo, pero que sea deseable y aceptado por ellas, pues definitivamente va a ser la mejor opción porque vamos a salvaguardar la vida secundaria a la alteración que se puede presentar por una condición de alto riesgo. Las condiciones asociadas a un aumento de este riesgo de efectos o de eventos adversos es mucha y podríamos enumerar lo que ustedes ven en la diapositiva. Estaría, por ejemplo, el cáncer, específicamente el cáncer de mama, valvulopatías o cardiopatías cardíacas, la fibrosis quística, estados endocrinológicos donde definitivamente la diabetes es uno de los principales, el cáncer de ovario, la epilepsia, la hipertensión, que es motivo de nuestra charla, y, por ejemplo, el antecedente de cirugía bariátrica. En esta diapositiva, definitivamente evaluamos los múltiples factores de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, dentro de ellos estarían la edad avanzada, el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión y las dislipidemias conocidas. Claramente está establecido en estas pacientes que si tienen alguno de estos factores de riesgo, vamos a aumentar muy importantemente el riesgo cardiovascular, no solamente de infarto agudo de miocardio, sino de cardiopatía isquémica en general. Eso sin contar las alteraciones a nivel de enfermedad cerebrovascular que se pueda presentar. Cuando una mujer tiene múltiples factores de riesgo que son importantes, cualquiera de los cuales por sí solo aumenta sustancialmente el riesgo de enfermedad cardiovascular, el uso de los anticonceptivos orales puede aumentar su riesgo a un nivel inaceptable. Como lo vimos, puede cambiar este riesgo desde el estado 1, donde hablamos de no restricción, hasta el estado 4 o el tipo 4, donde hablaríamos de un riesgo inaceptable. Sin embargo, no se pretende una simple adición de categorías para múltiples factores de riesgo, sino que lo que pretendemos es identificar cuáles son las condiciones específicas de cada paciente. En esta diapositiva estamos viendo cuáles serían los métodos con los que contaríamos para poder ofrecer a esta paciente y la categoría OMS. Note cómo aquí el que menos riesgo, es decir, el que no presentaría restricción, sería el dispositivo intrauterino hecho en cobre. Este dispositivo intrauterino tiene una característica especial y es que definitivamente, si bien uno de los métodos o de el efecto o de acción que pueda presentar dentro de la liberación de cobre local para impedir que haya una implantación del ovocito fecundado, es característico que podría también ser no solamente por la presencia del cuerpo extraño a ese nivel y la inflamación que pudiera producir y los cambios que se presentan en el endometrio deciduo. Pero fíjese cómo este es un método que para estas pacientes no presentaría restricción alguna. Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, del dispositivo con levonorgestrel, notamos cómo pertenece al grupo en los cuales los beneficios superan los riesgos. Esto debido a que tenemos, evidentemente, una concentración de levonorgestrel, una concentración hormonal, pero que en estas pacientes, si las identificamos adecuadamente con los factores de riesgo múltiples que pudieran tener, pues podría ser una opción importante. No podemos olvidar que también otras situaciones, como el implante subdérmico o la píldora solo con progestina,
una monohormonal, nos podría presentar también una opción importante. Sin embargo, eso quiere decir que nosotros tenemos las herramientas suficientes para poder escoger en esta paciente cuál sería la mejor recomendación, que claramente sería el dispositivo liberador de levonorgestrel. Como ustedes ven, la inyectable trimestral y la anticoncepción combinada aumentarían el riesgo cardiovascular y estaríamos corriendo un riesgo en el cual se superaría el beneficio del método anticonceptivo o donde definitivamente el riesgo sería inaceptable. Específicamente con la hipertensión arterial, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Claramente, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica que se caracteriza por ese aumento continuo de las cifras de presión sanguínea por arriba de los límites sobre los cuales se considera un riesgo cardiovascular aumentado. Y adicionalmente lo que mencionábamos acerca del riesgo de accidente cerebrovascular. Pero fíjense en esta tabla cómo nosotros tenemos que identificar no solamente el riesgo de la paciente, diagnosticar a nuestra paciente con hipertensión, sino saber qué cifras tensionales específicas maneja desde el punto de vista sistodiastólico. Nuevamente, siendo este uno de los riesgos específicos en los multifactores de riesgo que se presentan en la enfermedad isquémica cardíaca, fíjese cómo el dispositivo de cobre sigue siendo una elección ideal porque no presenta restricción. Pero mire que si nosotros tenemos nuestra paciente con una hipertensión arterial controlada, con un control médico adecuado y cuyas cifras tensionales no me estén pasando de un estadio 1, definitivamente el dispositivo liberador de levonorgestrel sigue siendo un método que debe tenerse en cuenta también como el mecanismo de elección. No así cuando ya tenemos unas cifras sistólicas elevadas por encima de 160, unas diastólicas también elevadas por encima de 100 milímetros de mercurio. Sin embargo, en estas pacientes, si nosotros vemos que que los beneficios superan los riesgos, sigue siendo una paciente que es elegible para el uso de este método. No así lo haríamos con la anticoncepción combinada, en donde definitivamente los riesgos van a superar los beneficios y el riesgo para estas pacientes muchas veces es inaceptable y definitivamente necesitaríamos buscar un método que sea mucho más seguro para la paciente, como es el dispositivo de cobre y, evidentemente, el liberador de levonorgestrel. ¿Qué pasa entonces en la paciente que tiene historia de elevación de la presión durante el embarazo? Es decir, esa que revisamos al principio de la charla, que es una paciente que sufrió de estado hipertensivo en el embarazo, tuvo una preeclampsia severa, una preeclampsia atípica y persiste hipertensa o definitivamente solamente tiene el antecedente de haber sufrido esta patología durante el embarazo. Si la paciente persiste hipertensa, debe recibir un control de presión arterial y la deberíamos estar tratando como lo vimos en la diapositiva anterior. Pero si es una paciente que tiene el riesgo por el antecedente de ser preeclámptica durante el embarazo anterior, pues definitivamente es una paciente que también la consideramos de alto riesgo. En este caso tenemos muchísimas más herramientas y muchísimos más elementos para indicar en esta paciente cuáles serían las opciones. Cuando nosotros tenemos estas opciones, pues definitivamente acá tenemos que el dispositivo liberador de levonorgestrel tiene unos beneficios que superan los riesgos, por lo tanto se podría convertir en una indicación para este tipo de pacientes en donde definitivamente va a tener unos beneficios que son tangibles. Vale la pena aclarar que aun cuando las pacientes tienen una hipertensión arterial no controlada y esto se presenta con cierta frecuencia o que esta hipertensión tenga una afectación del órgano blanco, el uso tanto del dispositivo intrauterino T de cobre como del sistema intrauterino liberador de levonorgestrel está recomendado. En general, debemos tener en cuenta que la T de cobre genera con frecuencia un incremento del sangrado y del cólico menstrual y que por el contrario, el sistema intrauterino genera una atrofia endometrial que lleva a que la paciente experimente con frecuencia menstruaciones más escasas, ligeras y menos dolorosas. Al igual que con el uso de otros métodos hormonales, se puede presentar spotting en los primeros 6 meses. Con relación al uso del implante, la asesoría anticonceptiva, como siempre, es fundamental, ya que los eventos adversos como la irregularidad menstrual durante el primer año, el acné y el aumento del apetito puede llevar a un aumento de peso. Estos pueden ser molestos y llevar a un abandono prematuro del método. Adicionalmente, respecto al inyectable trimestral, debemos tener en cuenta que pueden generar una pérdida de densidad mineral ósea, especialmente en el uso prolongado por más de 2 años, y que entre los eventos adversos frecuentemente reportados están la irregularidad menstrual y el incremento de peso, y que adicionalmente sigue generando una rutina en el uso trimestral. Adicionalmente, con relación a la píldora, es importante tener en cuenta que la píldora de solo progestina presenta interacciones medicamentosas que son probables
con los orales y el riesgo de olvidos que puede llevar a un embarazo no planeado en estas pacientes sería especialmente impactante. Adicionalmente, el riesgo de spotting o manchado se reporta con frecuencia en algunas pacientes. En cuanto a los métodos hormonales combinados, para este tipo de pacientes, pues definitivamente no se recomiendan los métodos hormonales combinados. No solamente incluye las píldoras, sino también el dispositivo o la inyección mensual o trimestral, el anillo vaginal liberador de hormonas y evidentemente el parche. No se recomienda en el puerperio, estaría en la categoría 3 o 4, no habría un beneficio evidente si lo comparamos en realidad con el riesgo que sufriría la paciente, así como en pacientes con múltiples factores de riesgo para eventos cardiovasculares, dentro de los que está evidentemente la hipertensión arterial y los pacientes que son hipertensos en este momento. Se consideran categoría 2 en pacientes con antecedente de enfermedad hipertensiva asociada al embarazo, pero que se encuentran normotensas sin tratamiento en el estado de no gestación y producen un aumento significativo del riesgo de infarto agudo de miocardio y enfermedad vascular cerebral en pacientes conocidas hipertensas y mucho más en pacientes hipertensas que no estén controladas. Ahora bien, con relación al condón o preservativo, es importante resaltar que la eficacia del método no es muy alta. Sin embargo, se recomienda su uso siempre asociado a un método de mayor eficacia. Para concluir, en general, sabemos que aún no se establece claramente el anticonceptivo de primera línea para pacientes con hipertensión y o antecedente de preeclampsia, pero sin embargo es claramente establecido que tenemos opciones y que las podemos utilizar y que son métodos que son seguros para nuestros pacientes. Podemos descartar para este tipo de pacientes el uso de anticonceptivos hormonales combinados. Ya vimos que aumentan evidentemente el riesgo de infarto agudo de miocardio y el de enfermedad vascular cerebral. No se recomienda el uso y aconsejar los métodos anticonceptivos de barrera, el coito interrumpido, el coito o los anticonceptivos de emergencia. Estos son poco eficaces, son inseguros, me va a aumentar los riesgos de los pacientes y definitivamente el riesgo superaría el beneficio. Los métodos anticonceptivos recomendados en este tipo de pacientes con primera línea son los métodos intrauterinos y los anticonceptivos hormonales de solo una progestina. Claramente tendríamos nosotros también que discutir con la paciente de acuerdo a su paridad si ella quiere ser candidata o no para un método de esterilización definitivo. Siempre piense usted en la mejor opción para su paciente. Por eso usted siempre tiene que evaluar las características clínicas, hacer una evaluación general de su paciente, conocerla en términos de la historia clínica, actual y evaluar cada uno de los antecedentes. Debemos evaluar los antecedentes específicos con el fin de encontrar cuál es la mejor opción para esa paciente. Recuerde también que la educación es primero y debemos hacer una consejería basada en la evidencia, pero también mirando qué tipo de decisión y aconsejando a nuestra paciente cuál debe ser la mejor decisión que ella debe tomar. Recordemos adicionalmente que el conocimiento es dinámico, esto es cambiante y permanentemente tenemos que estar actualizándonos con el fin de ofrecer a nuestros pacientes la mejor opción. Y recordemos que siempre habrá una opción para nuestra paciente y que ella siempre tendrá alguna decisión que tomar junto con nosotros en pro de su beneficio y para mantenerse sana la mayor parte de su tiempo. No resta más sino agradecer su atención y esperamos que hayamos aprendido acerca de la anticoncepción en pacientes de alto riesgo, específicamente en pacientes con hipertensión arterial. Muchísimas gracias.